Hola, soy la doctora Holisa Halloween. Bienvenidos. Traemos para ti un episodio más sobre consejos de Torah. Y estos son para principiantes o aquellos que no son tan principiantes, pero son curiosos en cuanto a lo que está pasando. Porque les tengo que contar que yo aprendo algo nuevo sobre el día de reposo cada semana. Así que ya sea que estés entrando en el Shabbat o apenas estés comenzando o que sea que necesites algunos consejos prácticos, bueno, pues esperemos que esto te sirva como consejo práctico en lo que tú puedes hacer en el día de reposo para hacerlo una delicia, tal como lo mencionamos en el programa anterior. Claro, si piensas que voy demasiado rápido o que no estoy cubriendo todo lo que se encuentra en las hojas de consejos, por favor, vuelve al video y puedes descargar el PDF e imprimirlo. Y así podrás tomar tus propias notas aquí. Lo podrás moldear y hacer de esto algo que sea de provecho para ti. Bueno, yo llamo a este programa Sé un estudiante sabatino. Sé de existir, esencia o naturaleza. Sé que no suena muy gramatical, pero estoy tratando lo mejor que puedo. Aquí estamos haciendo un juego de palabras, porque en hebreo, ¿recuerdan que había una juez justa en Israel llamada Débora? Y en hebreo se pronuncia Deborah y significa abeja. Así que era juez abeja. Raro, ¿no? Y lo que sabemos sobre Débora es que durante su administración Israel estuvo 40 años en paz. Así que, ¿no te gustaría que tu día de reposo fuera de 40 años de paz? Claro que sí. Para eso es el día de reposo, para descansar, para estar en paz. Así que en hebreo, Devar es la raíz de ambas, Débora y de abeja. Pero también significa palabra. Así que cuando estamos hablando de la palabra, nos hace pensar en la abeja. ¿Qué hace la abeja por nosotros? Pues produce miel. Y eso es lo grandioso de las abejas. En el desierto, Moisés les dijo a los israelitas que los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel. Después los israelitas se quejaron y le dijeron a Moisés: tú no nos estás llevando a un lugar donde fluye la leche y la miel. La tierra de la leche y la miel, eso era atrás en Egipto. Pues claramente estaban equivocados, porque se perdieron de algo, porque la leche y la miel, esto es conocer la diferencia entre el pan o comida física y la comida espiritual. Muchas veces podemos ser distraídos buscando ese maná físico y estarnos perdiendo del espíritu de Adonai. Nos podemos perder donde Yeshua dice: yo soy el pan de vida. Él es el Devar. Él es la palabra. Se perdían eso, perdían la oportunidad de tener un encuentro con la palabra. Yeshua, el maná espiritual en el desierto, solo porque estaban hambrientos. Ellos solo querían llenar sus panzas y se perdieron la bebida espiritual. ¿Recuerdan cuando Yeshua dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Aquí se perdieron totalmente el aspecto espiritual de lo que representa el agua. Solo querían el agua física para quitarse la sed. Estas eran profecías de Yeshua y muchas veces nos podemos perder de Yeshua, perder la profecía, porque podemos perder el espíritu de Devar por estar pensando en las cosas físicas completamente a las espirituales. No queremos perdernos de la profecía, no queremos perdernos de la profecía de la leche y la miel, porque es la palabra espiritual. Recuerden que Torah en hebreo significa enseñar o instrucción. Esas dos palabras son expresiones equivalentes, que no son idénticas,
pero pueden usarse una en lugar de la otra. Así que si estamos hablando de la Torá, que son los 5 primeros libros de Moisés, también nos podemos referir como a la palabra. ¿Qué hay en la palabra? Pues los libros de la Biblia, que son también los libros de Moisés. Él predicaba los libros de Moisés en el desierto. Esto es lo que les dijo mientras se alistaban para ir a la tierra donde fluye la leche y miel. Deuteronomio 27:3. Y escribirás a ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Cierro comillas. Así que estaban listos para cruzar el Jordán, la tierra donde la leche y la miel fluían. ¿Qué significa eso? Que la palabra debe de fluir. Lo único que Egipto les podía ofrecer era leche y miel física. Pero si quieres miel y leche física, Israel es el lugar correcto, porque tiene la mejor miel y helado que puedas conocer. Pero la leche y miel espiritual, la palabra de Dios, esto es lo que realmente hace atractiva a la novia del Mesías, al novio, porque en Cantar de los Cantares dice, Cantar de los Cantares 4:11, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Cierro. Bueno, sabemos que la leche significa crecer en tu salvación, venir en fe en Jesús, el Mesías. Después, Él desea que crezcas. Quiere que comas de esa leche. En ese sentido, nos parecemos a esa abeja que succiona el néctar de la flor para poder hacer miel. Así, los estudiantes de Yeshua es lo que hacían. Empezaban a ordeñar la palabra, ordeñaban la Torá para crecer. Y eso lo dijo Pedro en 1 de Pedro 2:22. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La salvación no es el final. La salvación es el comienzo, por donde comienzas a crecer. Así que, si te nutres con los preceptos más simples de la palabra de la Torá, entonces puedes crecer en respecto a tu salvación. Después puedes convertirte en un trabajador y podrás polinizar y propagar la palabra a otras personas. Queremos ser unas abejas diligentes, no unas perezosas. Tú nunca escuchas de una abeja perezosa. Claro que no. Así que si vamos a trabajar en la palabra, no podemos ser holgazanes. Tenemos que ser diligentes. Tendremos que estar ordeñando la palabra y producir dulce miel. Queremos esa leche y miel en nuestras bocas, debajo de nuestra lengua. Por eso nos vamos a comprometer a ser un estudiante sabatino. En todo día disfrutemos de la leche y la miel de la palabra en el día de reposo. Ahora, típicamente no debes hacer un estudio muy profundo en el día de reposo. Recuerda, trabajas 6 días y descansas en el 7º. Y en lo que has preparado. Y espero que estés estudiando entre semana. Así podrás haber un tiempo de estudiar más tranquilo. Pero definitivamente es parte del Shabbat el estudiar la palabra. Una de las cosas que podemos disfrutar en el día de reposo, y claro, es muy tradicional, el leer la palabra, leer la Torá. Y si continuamos leyendo, podemos decir, hemos leído esto miles de veces. Y de repente es como si lo hubieras leído por primera vez. Ese wow. Y quizá así fue el día de reposo para ti. Quizá leíste miles de veces sobre el Shabbat. Y un día de repente, wow, el Espíritu Santo te dice, día de reposo. ¿No lo entiendes? El 7º día. Deberías de estar practicándolo. Y tú dices, sí, es el 7º día, debería estar practicándolo. ¿Y por qué no lo captaste las primeras 999 veces que lo leíste antes?
porque la convicción entre tú y el espíritu es una transacción que sucede individualmente. Así sucede en cada uno de nosotros. De repente las palabras pueden salir de la página. Y esa es la belleza de estudiar la palabra en Shabbat. Esas palabras les das la oportunidad de brincar de la página en una forma que no habías visto antes. De repente lo entiendes. De verdad, lo entiendes y sabes que tu vida nunca jamás será igual. El día de reposo es ese tiempo donde ese tipo de cosas pasan. Así que lo que quieres es dejar que esos puntos destacados del Espíritu Santo sigan llegando. Quieres seguir estudiando los mandamientos, quieres seguir estudiando las narrativas de historia de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Noé, José. Todos estos son profecía. Quieres leer las parábolas, los proverbios. Quieres leer los mandamientos. Ahora, ¿qué significa mandamientos en hebreo? Mitzvah, en singular y en plural, mitzvot. Así que si vas a guardar los mandamientos, recuerda, los israelitas decían, haremos y escucharemos. Escuchar en hebreo significa el obedecer y entender. Así que si vas a entender y obedecer, vas a tener que estudiar la palabra. Así que si un mitzvah para ser un estudiante tienes que leer la palabra, en el día de reposo queremos estudiar la palabra. Esto es un trabajo permitido en el día de reposo. Esto es de lo que puedes hacer tanto como te plazca en el día de reposo. Esto es una forma de adoración, leyendo, estudiando su palabra, hablando de su palabra, citando la palabra. Es un tipo de adoración. Así es como vas a crecer. Este es el tipo de crecimiento que Adonai causa. Es un tipo de crecimiento supernatural, sobrenatural, que Él hace que suceda, porque no es algo que suceda naturalmente, sino que es un proceso espiritual. Ahora, en estos días, debido a la tecnología, podría ser más sencillo, porque podemos pasar todo el día yendo de un sitio web a otro, leyendo un libro tras otro, viendo un video tras otro, incluso y realmente no estar creciendo. Porque recuerda que no hay nada en estos sitios web, libros, videos, podcasts que sustituyan tu lectura de la palabra. Porque realmente no estás teniendo este verdadero momento de decir, wow, de primera mano. Si solo estás confiando en videos, libros, sitios web. Pero si lees la palabra, le das al Espíritu Santo la oportunidad de darte ese momento destacado de decir, aleluya. Lo internalizas y claro, está bien el querer pasar cosas a otros y el entendimiento. Pero no es lo mismo que tener esa revelación directa de Yeshua y que te diga, mira lo que encontraste. Sé que posiblemente has leído la escritura miles de veces, pero vuelve a leerla y verás lo que pasa. ¿Sabes? Maestros, escritores, incluyéndome, tendrán mucha sabiduría, pero muchas veces se especializarán en un aspecto en particular de la palabra o en algún patrón y no necesariamente te ayudarán a crecer. Espero que sí, espero que sea una persona que no solo quiera llenar su lista, sino que ese maestro realmente quiera cambiar tu día. Que diga, ¿cómo puedo tomar esta palabra y cambiar la vida de alguien más? ¿Cómo podemos hacer que dé fruto? Y espero que no estés apegado mucho a un solo maestro, que te enseñe cosas nuevas, porque eso sería arrogancia. Y no se trata de culpar al maestro, porque depende de ti el tomar esa información y revisarla, cómo aplicarla y crecer. Muchas veces esta información solo hará mejorar tu estudio, pero no trates de sustituirla con el tiempo que puedes pasar uno a uno con la palabra. Tendrás que encontrar esos lugares si quieres estudiar para dominar las cosas básicas de la leche, la palabra escrita
y la Torá espiritual, ya que esto es fundamental. Si puedes dominar lo básico de los 5 primeros libros de la Biblia, que es la profecía, recuerda a Moisés. Adonai habló con él cara a cara, no a través de sueños o visiones o como habló a los profetas, sino que habló con él directamente. Así que Moisés es la profecía y los profetas son sus piernas. Los profetas se reflejan en la Torá. Los profetas escriben sobre la Torá. Los profetas alientan a la gente a volver a la Torá. Así que, si a ti te gusta la profecía, bueno, pues tendrás que crecer y renunciar. Pues no. Lo que tendrás que hacer es volver a la leche de la palabra y dominar esos fundamentos de la Torá, porque estas son las profecías que todas señalan a y surgen de. ¿Recuerdan cuando los judíos regresaron de Babilonia? Y tenemos estas citas. Otra vez, como dije, si te preguntas de qué capítulo es o dónde se encuentra, puedes descargar el PDF y te llevará a las referencias. Esto que veremos viene del libro de Esdras. Esdras 7:10. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Cierro comillas. Esto fue de regreso de Babilonia. Así que, si sabemos que estamos en Babilonia la Grande, ¿cuánto más tenemos que dedicar nuestro corazón a estudiar la ley del Señor y practicarla y enseñarla, los mandamientos y ordenanzas? Después se nos fue dicho, en Eclesiastés 12, del 12 al 13. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cierro. Existen todo tipo de comentarios, pero nos está diciendo que al final lo único que realmente importa es el respetar a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Y cómo vas a encontrar esos mandamientos? ¿Cómo vas a educarte? ¿Cómo te alimentarás de leche? Pues tendrás que volver a la ley. Tendrás que volver a los primeros 5 libros de Moisés. Así es como Yeshua lo explicó a sí mismo, empezando con Moisés. ¿Y tú cómo entiendes a Jesús? Espero que sea empezando con Moisés. Y después nos dice, en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, de usar bien la palabra de verdad. Cierro comillas. Bueno, sabemos que hoy en día existen todo tipo de personas que están dividiendo la palabra de verdad, pero no de forma justa, porque tienen agendas, tienen filtros y así. Entonces, ¿cómo vas a lidiar con eso? Si simplemente dependes de otras personas. Vuelve a la palabra y dedica tu corazón a entender. Esto se logra típicamente con la porción semanal de Torá. Hay una sección de la ley que se lee cada semana. Esto se hace desde tiempos antiguos, justo como lo vimos con Esdras. Los judíos han leído la porción de la ley cada año de acuerdo a un patrón circular. Algunas veces es trianual. Quiere decir que hay veces que es un año y otros 3. Así podrán completar toda la Torá. Pero cada semana querrás leer una porción de la ley. Si el día de reposo es el único día que tienes para estudiar, entonces hazlo. Pero si puedes, trata de leer una parte de la porción cada día, para que cuando llegue el día de reposo tengas la imagen completa y puedas discutirlo con otras personas. Pero típicamente en el Shabbat leerás una porción de la ley, un emparejamiento con los profetas, y esto se llama Ha-Torah, que no significa que es otro nombre de la Torah, solo es una palabra diferente, ya que esta parte de la lectura se desarrolló cuando era contra la ley, ya que los griegos pasaron leyes para no poder leer la Torá.
Así lo que harían era leer un pasaje de los profetas que apuntaba a una sección en particular de la ley. Y una vez que esta ley fue concluida, los judíos continuaron leyendo la ley y la Torá, que era el complemento de los profetas, para esa sección de la ley. También existe un salmo para cada porción de la Torá, pero típicamente cada semana tendrás 7 lecturas diferentes, que en singular se dice aliá y en plural se dice aliot, que significa ir en ascenso. Así que llamarían a alguien al frente para la aliá para leer una de las 7 porciones y entonces hay 7 aliot. ¿Recuerdan esto? Lucas 4 del 14 al 17 y dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, cerró comillas. ¿Por qué es que sabían que tenían que darle el libro de Isaías? Porque era lo que estaba programado para esa semana. Era lo que hacían cada día de reposo, conforme a la costumbre. Así que la porción de Isaías iba con la porción de esa semana. Pero si quieres estudiar la Torá para aprender a temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿qué dijo Yeshua? Si me amas, guardas mis mandamientos. Y no es un nuevo mandamiento que les escribo, pero uno antiguo. Así que dirás, ¿dónde encuentro estas porciones de Torá? Pues aquí, puedes ir a un calendario judío, ahí tendrán la porción de la ley de que se leerá esa semana. Puedes ir a Hebraic Roots Network y puedes ir a su tienda y al menos de que se les terminen, puedes comprar sus calendarios de todo el año y ahí tendrán todas las fiestas. Pero también tendrán las porciones del Shabbat. Así sabrás cuál es la porción de la semana. Así que solo leerás lo que está ahí y sabrás lo que todos alrededor del mundo están leyendo en ese día de reposo en particular. Así que únete a una comunidad en particular para que puedan juntos leer la porción en el día de reposo. También, mientras lees, aprende los mandamientos y verás que no todos los mandamientos son para todos. Hay 613 mandamientos. Pero hay mandamientos para hombres, para mujeres, para niños, para los levitas, para los granjeros, para comerciantes. No tienes que guardar todos esos mandamientos que no te incumben, pero si los estudias, estás guardando su palabra, estás protegiendo su palabra, estás recordando su palabra y esta es una mitzvah, el guardarla y cuidarla. Así que, aun si no eres un comerciante o un granjero, puedes aprender el mandamiento relacionado con eso, pero sí habrá ciertos mandamientos que tienen que ver contigo, y esos son tu parte en la ley. De hecho, esa es una oración que se ora en el Shabbat en la sinagoga. Danos nuestra porción de tu ley. Dirás, ¿por qué necesito aprender los mandamientos que no me incumben? Pues puede que exista un principio o un patrón ahí que puede aplicarte, ya que muchas veces es un principio o patrón, posiblemente no algo que puedas literalmente hacer, pero puedes tomar ese patrón y aplicarlo a tu vida, como dejar las esquinas de tus cosechas para los pobres. Ahí hay un principio que puedes observar, el dar caridad a los pobres. Eso es importante. También es de costumbre que en la mesa del Shabbat, del viernes por la noche, o puede ser en cualquier otro alimento del Shabbat, que alguien dé el Devar, Torah. ¿Escuchas? El Devar de Débora es una palabra de Torah durante la comida, donde alguien debe leer la porción de Torah. No tiene que ser largo. No quieres que tus hijos se queden dormidos en el puré de papa. No, eso sería malo. Pero sí una pequeña y aplicable palabra de Torah.
que sea aplicable para la porción de esa semana, que sea una discusión corta. Deja que los niños también interactúen. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué opinas de aquello? ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Qué tal si tú fueras Rebeca? ¿Les habrías dado agua a los camellos? Abre la discusión ahí en la mesa. Haz el maná fresco. Están comiendo el pan de Yeshua, así que debe ser fresco en tu boca. No debería de ser pan viejo. Él te da maná nuevo cada día, así que disfruta. Ten ese pan fresco de Shabbat. Eso fue uno de los milagros que se dice que tomó lugar en el templo cuando se ponía el pan de la presencia en la mesa en el primer día de la semana. Se mantenía fresco toda la semana hasta que el sacerdote se lo comiera en el día de reposo. Eso es genial, ¿no? Como si saliera recién horneado en el día de reposo, aun cuando ya tenía 7 días de haber estado ahí. Otra vez les digo que es un gran momento para juntarse con otras personas para hablar sobre la porción de Torá. ¿Qué es sobre los niños? Pues hay Biblias que son más fáciles de leer, como la Biblia Internacional para Niños. O puedes leer la tuya en una versión más fácil como la Reina Valera y tratar de repasarla para que ellos la entiendan. Recuerda que quieres hacer dulce el Shabbat. Recuerda la miel de la palabra. Es dulzura, es amabilidad. ¿Y qué hacemos con eso? La compartimos con otros. Queremos encontrar caminos que alumbren la carga. Como uno de los mandamientos era no sobrecargue su asno al punto donde se caiga. Así que podrá haber personas que caigan en la sobrecarga del mandamiento escrito porque son sobresalientes. Por eso es que hacemos énfasis en el espíritu de la palabra. No puedes hablar de la palabra sin también hablar del espíritu de la palabra. No puedes hablar de uno sin otro. Es como si quito el espíritu de tu cuerpo. Estarías muerto. Si quitas el espíritu de la ley fuera de la palabra de la ley, entonces no habrá mucho bien. Así que queremos enfatizar esa luz de la ley, el espíritu de la ley. Y parte de eso se puede reflejar en la semana. Sabes, mientras estamos sentados en la mesa, permite que los niños reflexionen en su semana, en qué les fue bien, en qué les fue mal, cómo es que podemos ayudarle. ¿Hay algo que podemos hacer los demás para ayudar con esas cargas? Hay veces que estamos sentados en la mesa, especialmente a la hora de la comida, y puede que esta sea la hora en que los niños tengan toda nuestra atención. Y si están teniendo problemas en la escuela, o si están ansiosos por algún evento en particular, si hay algo que está sucediendo en sus vidas que les está molestando, puede que sea la mejor oportunidad para reducir esa carga. No hay nada como sentarse en la mesa para liberar el estrés del día. O sea, ya tienes la panza llena, te das un poco de sueño, todo se hace más lento y esto podría hacer que se relajen y decirnos cosas que posiblemente no dirían. ¿Qué dice la Torá sobre la amabilidad? Que debe estar sobre tu lengua. Eso es lo que dice la mujer de Proverbios 31. La ley de clemencia está en su lengua. Sé amable con la palabra en Shabbat. No quieras destrozar a las personas con la palabra en el Shabbat. Sé amable, porque la Torá es la luz, el mandamiento es la lámpara. La naturaleza de la luz es el dar. La luz no toma, la luz da. Así que cuando eres diligente con la palabra, estás dando la luz de Yeshua al mundo. Y cuando das esa luz al mundo, estás haciendo lo que un israelita debería hacer. Estás siendo diligente en esta tierra donde fluye leche y miel. Diligente no para detenerte con la leche y miel física, pero dejarte fluir con el espíritu de la palabra que quiere enviarte en orden de sanar, para alentar, para levantar, para polinizar con la semilla de la palabra.
para esparcir las buenas nuevas. Es realmente nuestra oportunidad de no solo enviar el Evangelio a las naciones a grande escala, pero si lo compartimos en nuestra mesa, la luz saldrá de ahí para las naciones. Shabbat Shalom.